Semana Santa Radio, la radio que se ve. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio, a Cofradías con Estilo. Esto surge todo por una idea que tiene Antonio, que le gustaría, que tenía ganas de realizar un space diferente en el que habláramos un poco sobre lo que es la historia de las cofradías relacionada con el mundo del diseño y demás. Y nada, esto vamos a ir exponiendo un poquito todo lo que es la historia desde los antecedentes, lo que supone la llegada de los Montpensier a Sevilla, y vamos a abarcar pues hasta más o menos 1880, que es un poco la época en la que ya pues empieza ya los grandes diseños de Ojeda y demás, que eso ya lo iremos mirando en próximas entregas. Así que nada, por poneros un poco en antecedentes, ¿vale? A finales de lo que es el siglo XVIII, pues nos encontramos una Sevilla en la que las cofradías estaban pues prácticamente al borde de la destrucción. Nos encontramos un mundo que ha estado cambiando, en el que se ha producido pues una implementación bastante fuerte de lo que es el mundo de la ilustración, que toda esta imagen de las cofradías, los disciplinantes, o el mero hecho de que se organizaran lo que eran los cortejos con personas con el rostro tapado, pues no era una cosa que gustara. Y las cofradías pues se encuentran pues prohibiciones, muchas se habían visto también obligadas por la reducción de cofradías a unirse y demás. Y en general nos encontramos también una Europa cambiante, en la que está en 1789 la Revolución Francesa y todas estas ideas ilustradas que van llegando a España y que tienen pues todo este efecto también en lo que vendría a ser en las cofradías, ¿no? Eh, Luego después, pues tengo por aquí apuntado lo que vendría a ser la llegada de los franceses a España con la invasión que tendrían con el ejército de Napoleón. Pues hay que unirle también todo lo que es los efectos que tienen las desamortizaciones y en general no deja de ser pues un siglo bastante cambiante, ¿no? Y en el que con el desarrollo del tiempo, la vuelta de Fernando VII y también todo lo que vendría a ser el espíritu romántico, el nacimiento del turismo y todo este tipo de elementos que van haciendo un poco, pues, crear un caldo de cultivo que al final, pues, es el origen y el inicio de la Semana Santa moderna, tal como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Voy a darle paso a Antonio para que él vaya exponiendo también un poquito, y igualmente también os digo que estáis todo el mundo invitados a participar y a exponer, igualmente también en la parte de abajo del chat, si tenéis cualquier tipo de diseño, de alguna fotografía o algún dibujo o alguna cosa que creáis que sea interesante para compartir, pues ahí estáis todos invitados a ponerlo, ¿vale? Le paso la palabra a Antonio. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar con vosotros. Y bueno, es verdad que siempre había echado en falta un grupo de reunión, de charla sobre estos temas, ya que bueno, pues es verdad que son temas interesantísimos y si nos pusiéramos a investigar exhaustivamente, nunca terminaríamos. Es cierto que nuestra área de acción, pues bueno, pues siempre va a ser susceptible de mejora. Por eso, quizá pues este espacio nos permite que vosotros nos deis también vuestros datos, vuestras opiniones, que contrastemos todos juntos, cosa que me parece de lo más interesante. Así que, como ha dicho Jorge, yo también os invito a que participéis con nosotros. Y bueno, yendo al tema, que es la Semana Santa del siglo XIX, es cierto que la primera mitad fue bastante peor
bastante peor que la segunda. No obstante, es cierto que eso sucede si nos circunscribimos a las hermandades de Semana Santa, porque si nos referimos a las glorias, es verdad que estas van a sufrir, pues bueno, pues un proceso de renovación también, que bueno, pues muchas de ellas, como por ejemplo el Amparo, que salió ayer, Rosario de San Vicente, entre otras, pues bueno, pues vieron los ajuares que vemos hoy día en la calle son de esta época de mediados del siglo XIX, con peanas neoclásicas, etcétera. Sin embargo, para las cofradías de Semana Santa, pues bueno, pues llega una Semana Santa al siglo XIX bastante pobre en lo estético. ¿Por qué? Pues bueno, pues como ya hemos dicho, hubo la invasión francesa, que bueno, pues se expoliaron numerosísimas piezas de valor, pasos de plata, de carey, etcétera, y no solamente pasos, sino también enseres como corona, frontales de altar, o sea, se lo llevaron todo lo que tenía cierto valor y bueno, a saber dónde lo tendremos hoy. Probablemente fundido. Por si alguien quiere ponerse a buscar, será muy difícil que lo encuentre. Pero bueno, también por supuesto las distintas revoluciones, las desamortizaciones. Fue un siglo complicado, pero es cierto que viene un rayo de esperanza a partir de que en 1848 se establezcan los duques de Montpensier en el Palacio de San Telmo. También es cierto que todo lo que se atribuye a la presencia de los duques también tendrá que ver otros factores políticos, sociales, que iremos explicando. Quizá de estos factores que estamos diciendo, el más determinante para la configuración de la Semana Santa actual es la creación de las subvenciones. Sí, sí, las subvenciones como las tenemos hoy, como las hablamos hoy y como las hemos debatido hace poco con las hermandades de víspera. Mediante estas subvenciones, pues bueno, pues se repartía la recaudación de los palcos. ¿Por qué? Porque la Semana Santa empieza a ser objeto del turismo y de, bueno, pues un evento social de las personas que podían permitirse ir a los palcos y, bueno, pues pagaban su palco y era, pues, una actividad social como las que se daban en la alta, esto evidentemente en la carrera oficial. Es cierto que esta iniciativa que fue promulgada por el alcalde Juan José García de Vinuesa, pues es que conocía el potencial turístico que tenía la Semana Santa de Sevilla, sobre todo porque la burguesía ganaba terreno a la nobleza. Nobleza que no perdía del todo la hegemonía porque estaban ahí los duques de Montpensier con las cofradías nobiliarias. Aunque en este momento van a surgir las cofradías del pueblo, que serán al final los puntales de la Semana Santa actual. No sé qué opina Jorge de esto al respecto. ¿O qué opináis vosotros? A ver, yo lo que tengo ese apuntado que es curioso que antes de la llegada de los Montpensier, por ejemplo, está data la reorganización de Pasión en 1841, la de la Lanzada en el 44, o justo al año siguiente de que lleguen los Montpensier a Sevilla, es cuando se comienza la reorganización de Montserrat. Las Siete Palabras también tiene un periplo bastante largo de inactividad, vuelvo, no vuelvo, que se prolonga cerca de 16 años y no es hasta, creo que en torno a 1866, en la que vuelven a la cofradía a ponerse en la calle y demás. Pero sí que es verdad que volviendo a lo que estaba comentando Antonio, es una época en la que el turismo hace bastante mella en lo que es el auge de la Semana Santa, ¿no? Y también un poco con la romantización que se tiene de lo que es la fiesta, la gente en la calle y lo que es un poco una evocación de un pasado no glorioso, pero sí que es verdad que unido a esa mentalidad romántica de que el tiempo pasado fue mejor, pues en esa época en la que se empiezan a trabajar en ese aspecto, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, las cofradías nobiliarias van a ser las que se van a ver en principio con estas desamortizaciones bastante afectadas, como Pasión, por ejemplo, que pasa de la Merced a terminar en San Miguel y luego de San Miguel se acaba ya en el Salvador. Tenemos también, por ejemplo, a la Quinta Angustia, que estaba en el convento del Carmen y al final se tiene que ir al convento de San Pablo. Y
poco a poco, a finales ya de lo que vamos a acabar tratando, que es pues 1880, que ya vendría a ser, pues, creo que el mejor ejemplo que puede haber de cofradía popular, pues la cofradía de la Macarena. Y para mí el hito que vendría con ese ya auge de las cofradías populares vendría a ser pues en 1881 con ese estreno que se hace del manto verde oscuro que diseña Ojeda para la Macarena y que borda Elisa Rivero, ¿no? Que desde aquí apoyo a mi querida cofradía, que no estaría de más recuperarlo y Hombre, plantárselo en el paso a la Virgen, pero bueno. sería una maravilla, desde luego que sí. Pero es que para llegar ahí, a ese manto de Elisa Rivera, tuvieron que pasar las cofradías por muchas cosas y pasar por muchos estilos distintos. Eso ya es algo que iremos detallando en los sucesivos espacios que vayamos organizando, porque creo que es más sencillo organizarlo así, digamos, por periodos o por corrientes, aunque veremos que en este periodo que vamos a abarcar hay varias corrientes distintas. Lo Efectivamente. cierto, lo cierto es que en el siglo XIX, bueno, pues como digo, pues llegan a los duques de Montpensier en 1848, perdón, y fueron donantes y generosos, bastante, de varias cofradías. La O, Montserrat, la Carretería, la propia Virgen de los Reyes, la patrona. Y además, pues bueno, estas subvenciones que da digamos, el ayuntamiento de esta carrera oficial, lo que se pretende con ello es que las cofradías renueven su ajuar y renueven y den una mejor impresión, no solamente al turista, claramente, sino también al propio sevillano, que bueno, es posible cofrade de cualquiera de las hermandades que pasan por allí. Además, en este momento surge, como hemos leído esta semana, me imagino, ¿no, Jorge? Que hemos leído a Bermejo 40.000 veces. Pues surge la figura, por ejemplo, de José Bermejo, que es el prototipo de cofrade romántico. Efectivamente, vamos, incluso diríamos que es el protocapillita, porque gracias a la presencia de Bermejo en varias juntas de gobierno al mismo tiempo, e incluso me atrevería a decir el afán que tiene esta persona por el resurgimiento de la Semana Santa, ya que quitando un libro que lo tengo por aquí apuntado, un libro escrito por Félix González de León, que escribió un pequeño resumen sobre las cofradías. Bermejo se tira 31 años, que se dice poco, para escribir lo que es un gran volumen en el que habla de las cofradías de penitencia de Sevilla, ¿no? Sí, además con los consiguientes datos, bueno, interesantísimos muchos de ellos que los iremos desgranando, no todo porque es imposible, pero algunos son verdaderamente interesantes y hemos sacado bastantes conclusiones bueno, de elementos y piezas que no podemos conocer ni por fotografía ni por otros medios visuales, pero que sí podemos, pues digamos, imaginar y bueno, pues observa que el cambio que da la Semana Santa de esta época a la que será inmediatamente posterior, pues será mayúsculo. No obstante, es una época bastante curiosa, es una época de soluciones creativas, de estilos diferentes a los que están en boga en la actualidad y que bueno, pues la iremos desgranando poco a poco porque en esta época lo que se hace es intentar enriquecer los pasos. Lo primero, con los bordados. ¿Por qué? Porque por lo general son las piezas que tocan a las imágenes. Túnicas, saya, manto, mantolines, piezas de los misterios también. Y esto se hará en los estilos imperantes. No nos creamos que aquí en Sevilla en ese momento se crea un estilo que es ajeno a todo lo que ocurre pues fuera de España y de Europa. Por supuesto que no. Estos movimientos artísticos, pues bueno, pues van desde el rococó más retardatario a principios del 19, pasando por el gusto imperio, ya un neoclásico muy tardío, hasta los primeros pasos de un modernismo de clave más bien británica, en esa estela de los diseñadores británicos como William Morris, por ejemplo,
Que bueno, que eso ya tendrá incluso su segunda parte en el split de la semana que viene. Por Yo, eso el bordado va a ser un momento de resurgimiento porque es lo que toca las piezas. No obstante, pues bueno, también hay cosas interesantes, sobre todo, pues bueno, a la hora de describir la talla, que tiene estilos que no son lo que solemos ver hoy, y también la platería, en la que trataremos pues, también algunas cosillas de la provincia que seguro que nos pueden decir algo nuestros oyentes. Yo me gustaría empezar, por ejemplo, para que veáis la renovación estética. Voy a tirar un poco por lo que vendría a ser el campo que yo domino un poquillo más. Tenéis que tener en cuenta que con la llegada del siglo XIX, que es por la foto en el chat, el grabadito que he puesto, podéis ver una procesión creo que es un grabado sobre 1830, de la Hermandad de la O cruzando el puente de barcazas que había en Triana, ¿no? Y ahí os podéis hacer una idea un poquito de cómo eran esas antiguas procesiones, en las que podemos ver pues unas andas un poquito más pequeñitas del Nazareno. Y lo que a mí me viene más a interesar del tema, si podéis ver el palio en el que va la Virgen de la O, que si nos fijamos, pues se puede ver todavía que la Virgen procesiona con ráfagas, ¿vale? Dentro de todo lo que es esta renovación estética que se produce en las cofradías, lo que son los elementos de plata que se sitúan alrededor de las dolorosas, ráfagas y medias lunas, se empiezan a retirar. No sé si en algunos casos, supongo que provocados por la nueva moda, y en otros pues por distanciar un poco lo que es la estética de las imágenes dolorosas de la gloriosa, pero que es una cosa imperante. Hay un grabado de la Esperanza Macarena de mediados de siglo que la Virgen aparece con ráfaga. Rodríguez Ojeda conoce a la Esperanza con ráfaga, ¿no? Pero estas poco a poco, pues las hermandades se van deshaciendo de ellas, pues en pos de realizar, pues muchas nuevas piezas, sobre todo de bordado, como bien está apuntando Antonio. Pues sí, además, en esta época lo principal, digo a principios del siglo XIX, eh, evidentemente la mayoría de dolorosas vestían de colores oscuros y algunas, pues bueno, pues tenían todavía retazos de los usos del luto que se venía utilizando desde el siglo XVI. No obstante, será en esta época cuando la moda de la dolorosa cambiará, influenciada por supuesto por los ideales neoclásicos, a lo que conocemos hoy. Quizás los ejemplos más señalados por grabados y demás que sabemos que hay son quizá la Virgen de Loreto, la Virgen del Valle, que además conservan en buena medida ese estilo de vestir. Evidentemente las prendas ya son otras, pero es cierto que se aboga por un uso de las prendas más suelto, con la cintura ceñida de forma más natural. Se empieza a incluir tímidamente algún color, que bueno, que ya a mitad del 19 ya hay manto celeste procesionando una dolorosa en Sevilla, que eso es otra cosa que tendremos que desmentir, ese uso de los colores como invención de finales del 19 o de principios del 20, no. Ya en 1855, Montserrat estrena su manto que era de raso celeste, donado por los duques de Montpensier. O sea, hay muchas cosas que podríamos ir desmintiendo de esa serie de leyendas y de cosas que no están escritas, pero que luego cuando te pones a ver esas investigaciones, pues claro, pues sabemos que ese manto estaba en raso celeste. Luego lo pasó Consuelo Sánchez y pasó a terciopelo azul, pero en origen era un celeste claro, lo mismo que las bambalinas. Vamos. O sea, es en este momento cuando se empieza el atrevimiento del color. Bueno, incluso yo creo que hay una saya que ha recuperado hace poco la Hermandad del Valle, que la tenía una hermana guardada en un cajón también. Había, Justamente, que esa justamente. saya estaba a juego con un manto turquesa. O sea que a día de hoy que Sí, se me... que además era obra de Antonio Abazo a principios del 19 y pues fíjate tú, el atrevimiento ya de estos colores inmaculistas, ¿no? Este rosa y celeste, rosa y turquesa, que empieza a usar la Virgen del Valle. Desde luego, hay referencias anteriores, ¿eh? Hay referencias anteriores a mantos verdes, a mantos quizá de azul oscuro, pero es verdad que el rosa y el turquesa
que de hecho la saya, si alguien la puede colocar por aquí, si no la coloco yo, se ha recuperado hace poco, como dice Jorge, es una saya del siglo XIX, de principio, de Antonia Basso, figura que ya trataremos más adelante. Efectivamente. También ceñiéndonos un poco, comenzando un poco a lo mejor a hablar de lo que es la llegada de los Montpensier a Sevilla, como bien ha dicho Antonio, y ellos llegan en 1948, se establecen en el Palacio de San Telmo y bueno, y la llegada que tienen ellos a la ciudad pues supone el establecimiento de una segunda corte en Sevilla y que no solamente afectará a lo que es las fiestas y las tradiciones sevillanas y su recuperación, sino el rocío y de lo que es todo el entorno, ¿no? Y aparte también tenemos a una burguesía que, imitando los modos que tienen estos nobles, pues van a sumarse a lo que es la participación en las cofradías, e igualmente también a lo que es hacer donaciones y regalos de piezas de patrimonio, que al final lo que van a hacer es engrandecer toda la fiesta esta, ¿no? Están ahora mismo, por ejemplo, acaban de compartir también lo que es la foto de la saya que estábamos hablando de la Virgen del Valle, que se ha recuperado hace poco, ¿no? Ah, pues sí, sí la tenemos aquí. Además, curiosamente se había reproducido en color negro, me parece, hace unos años, y justo ahora ha saltado, pues se ha encontrado, ¿no? Se ha devuelto, ¿no? A su lugar. Y bueno, realmente la Hermandad del Valle gana 2 sayas, que es lo importante. Sí, vamos, todo lo que sea engrandecer el patrimonio de la Hermandad del Valle, bueno, en general de cualquiera, bien que recibido, ¿no? Pues sí. También tenemos que tener en cuenta que nos encontramos dentro de ese espíritu romántico y llegándonos un poco al mundo de las culturas, la presencia que tiene Astorga, ¿no? Y cómo implementa un modelo de Dolorosa, siendo el mejor ejemplo que hay, pues la Virgen de la Esperanza de mi Hermandad de la Trinidad, que en 1820 que viene a lo que es condensar toda la tradición barroca de los cuadros de Murillo, de las vírgenes niñas, pero ya traído a lo que es la escultura y que es un modelo que a día de hoy pues sigue imperando y que es lo que se exporta y que muchas veces en cualquier hermandad nueva pues es lo que se busca, ¿no? Hay incluso casos, por ejemplo, de hermandades de refundaciones posteriores a la Guerra Civil o hermandades que recuperan patrimonio que buscaban imágenes de este tipo o que incluso se le vendían imágenes modernas, como es el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción de Jerez, que a esta cofradía pues le venden una Virgen de José Rivero que estaba en un anticuario, que es una Virgen moderna, copia de la Virgen de la Angustia de los estudiantes y que se le vende como si fuera una imagen antigua de Astorga, ¿no? Para que veáis un poco lo que es lo que caló y lo que ha calado ese modelo en la Semana Santa, y no solo la Esperanza o la Angustia, la Virgen del Dulce Nombre, la Virgen del Buen Fin de la Lanzada, que es una imagen que le rehace lo que es la mascarilla después de los ataques que había sufrido la imagen durante la invasión francesa. También lo he estado leyendo en el libro de Rafael Jiménez, que no me atrevería yo a decir que puede ser así, pero sí que hay una atribución de la restauración que tiene el Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana, que vendría a ser un poco pues lo que a lo mejor le hizo el aspecto actual que tiene esta imagen, ¿no? Porque es una época en la que estas imágenes antiguas, para ponerlas de vuelta en el candelero, para modernizarlas, pues a muchas de ellas se les realizan restauraciones entendidas en lo que se hacía en la época, que no dejaban de ser remodelaciones en muchos casos. Se le ponen ojos de madera, ojos de cristal, perdón, se le restituyen muchos elementos tipo pestañas o incluso se le añaden a imágenes que no las tenían, ¿no? También Hombre, claro, piensa que las imágenes, probablemente algunas de las imágenes de la Virgen más señeras de la ciudad, como son
la Victoria, el Valle, la Virgen del Socorro, que bueno, tuvo su historia de intervenciones después. Astorga les pone ojos de cristal y cuñas en sus cuellos para inclinarlas y adaptarlas a la moda nueva. También le puso ojos de cristal al Cristo de la Conversión. Bueno, puso ojos de cristal y policromó muchísimas imágenes barrocas, porque los ojos de madera pues se consideraba que no tenían la expresividad de los ojos de cristal, Efectivamente. claramente, y sobre todo de cara pues a una imagen que va en un paso con una candelería, que bueno, pues la expresividad era, era importante y bueno, pues lucía mucho más en, en la idea de este momento, pues lucían mucho más los ojos de cristal. Efectivamente. También un poco sí que es verdad que es un siglo en el que no es que sea muy pródigo la imagen de Cristo, que es las grandes protagonistas de esta época, que creo que es una cosa que viene bastante de la mano con la recuperación y el renacimiento de las cofradías, pues es la presencia de la Dolorosa, ¿no? Volviendo un poco, siguiendo por el mundo de la talla, también es bastante curioso que, aun siendo un siglo en el que digamos que es la excelencia del bordado, la talla es una cosa que se considera o que tiene un efecto como algo menor, ¿no? Porque es una época en la que empiezan a imperarse a mitad de siglo lo que son los neos y el neoclasicismo parece ser que es como la tendencia predominante en lo que es la construcción de las canastillas y de los pasos, ¿no? Pues sí, y bueno, en esta línea neoclásica realmente casi todos los imagineros que hay en esta época, de una forma u otra, beben del neoclasicismo. Yo creo que Astorga, si viésemos cualquier Virgen de Astorga, por ejemplo, la presentación del Calvario, y la viésemos en el estuco o lacada o pintada de blanco, la confundiríamos probablemente con una escultura neoclásica francesa, porque el estilo que tienen, pese a haber mm, recogido ciertas influencias retardatarias del siglo XVIII, en este caso Juan de Astorga coge de Cristóbal Ramos, que fue su maestro, pero es cierto que las obras de Juan de Astorga son muy academicistas. Por eso estas vírgenes tan aniñadas, este canon de belleza tan pulcro, tan lírico. Al final también eso entronca un poco con la parte, digamos, romántica, ¿no? De esta imaginería. Y bueno, a Juan lo sigue su hijo Gabriel, que tiene algunas obras bastante destacables. Siempre se ha dicho que no tuvo la destreza de su padre, porque si bien es cierto que no tiene la producción tan exquisita de Juan, pero Gabriel de Astorga tuvo imágenes exquisitas igualmente. En este caso, la Soledad de San Buenaventura es una dolorosa espectacular y en la Gloria, pues bueno, la Pastora de Triana es una imagen de una belleza exquisita también. En la provincia, por ejemplo, tenemos varias dolorosas en Osuna, una dolorosa que es la de las Angustias en Marchena. Al final, repetimos lo mismo, son las protagonistas de este siglo en imaginería son las dolorosas. Nos vamos a encontrar bastante pocos Cristos. Y los que nos vamos a encontrar no van a ser del nivel de las dolorosas. No es más, yo recuerdo incluso del libro que sacaron hace, creo que el año pasado, hace un par de años, de Astorga, por ejemplo, toda la producción de Astorga. Creo que el único crucificado que hay documentado es uno que está en San Lucas la Mayor, que es el que sale en el descendimiento, que no es por ser pesado, pero sí que es verdad que es que Cristo, poco, no voy a decir malo, pero sí que es verdad que no, y acostumbrados también un poco a todo el background que tenemos del barroco, con los grandes maestros, con Montañés, con Juan de Mesa y demás, pues sí que es verdad que no, en ese aspecto no desarrolla tanto. Digamos que un poco que las cofradías lo que se encuentran es las vamos a renovar las vírgenes, que no dejaban de ser pues, imágenes que siempre han estado un poco más supeditadas a los gustos de la época y a las modificaciones, y lo que son los Cristos, pues se recuperan las grandes imágenes antiguas y lo que hacen es adecentarlas para poder procesionar. Pues sí, fíjate, un Cristo atribuido, por supuesto, a Juan de Astorga, que guarda mucho parecido con el Cristo de las Tres Caídas de Triana, con mi Cristo de las Tres Caídas. Es el gran poder de Castilleja de la Cuesta. ¿Es verdad? Está atribuido, pero con un fundamento tremendo. Tiene todos los rasgos formales de la producción de Astorga.
Probablemente Astorga tocó al Cristo de las Tres Caídas para ponerle ojos de cristal. Hay una cosa que me gustaría aclarar. El Cristo de las Tres Caídas, según se ha dicho muchas veces, otra de las leyendas que vamos a ir desmintiendo en el día de hoy, tenía pelo y barba natural. El pelo, sí. La barba, no. La barba, no. Esa impresión de la barba viene de una fotografía antigua que está repintada a lápiz, en la que, por ese propio repinte, pues pareciese que tuviese la barba de pelo natural. Eso es algo que no se puede demostrar y que lo más probable es que no lo tuviese, porque Juan de Astorga, que fue el que le pone la melena que tenía ya en el siglo XIX, que fue la que se fue sustituyendo después, me imagino que al sustituir esa cabellera de pelo natural le quitaría también la barba y que la barba en todo caso no llegaría a la fotografía de finales del 19 de la que estamos hablando y que sería un caso extremadamente raro y que bueno pues se fundamenta en una fotografía bastante confusa que además tenemos la versión sin repintar en, vamos, en internet la podemos encontrar. También hay, hablando, por ejemplo, de la esperanza de Triana, que yo me podría pasar horas hablando, pero bueno, no será así. Tenemos a Juan Bautista Petroni, un imaginero de finales del 18, principios del 19, que bueno, es más conocido quizá por sus imágenes de gloria, ¿no? Como es la Virgen del Rosario de San Vicente, que es, digamos, su obra prototípica. También el San Juan y la Magdalena del Valle, y recientemente se ha atribuido a la imagen original de la Esperanza de Triana, que bueno, sabemos que ha sufrido muchísimas remodelaciones, se ha atribuido ese estado original de la Esperanza de Triana a este Juan Bautista Petroni. Evidentemente, por el apellido sabemos que es italiano. También un poco, porque estoy aquí revisando porque un documento que me ha pasado Antonio, el que tenemos aquí bastantes fotografías y demás. Pero sí que es verdad que también es una época en la que con el renacimiento de las cofradías y ese auge por empezar a sacar pasos, porque sí, también tenemos muchas hermandades en las que empiezan a sacar pues pasos alegóricos, ¿no? Tenemos a la Hermandad de la Estrella, por ejemplo, que sacaba un paso con un triunfo de la Santa Cruz, que tenía una María a los pies, el misterio alegórico que saca la Hermandad de Montserrat con el profeta Isaías, mirando ahí con con la palmera a los pies. Em, La Iniesta la también Iniesta, sacó un efectivamente, triunfo también. de la cruz, que yo creo que lo tenemos aquí en el Sí, documento. lo estoy aquí buscando, Antonio. Ah, este, ya lo tengo. Y bueno, también, por ejemplo, bueno, yo creo que el que nos ha llegado, digamos, más cercano a nuestros días, aunque ya no salga, fue ese dulce nombre de Jesús de la Quinta Angustia. Que ese paso, pues bueno, se perdió a finales del 19, principios del 20. Bueno, estuvo saliendo posteriormente el Niño Jesús en su templete, pero sin el misterio. Pero el misterio lo que representaba era, pues, al dulce nombre de Jesús, representado en la imagen del Divino Infante, pues bendiciendo los atributos de la pasión que le ofrecen unos ángeles, que bueno, pues todo eso en un entorno, digamos, silvestre, bucólico, que bueno, pues era muy también del gusto de la época, ¿no? A su vez con su simbología, ya sabemos que estas simbologías vienen del barroco, estas prefiguraciones de la pasión sí que vienen del barroco. Bueno, a día de hoy yo creo que el único paso de estas características que se mantiene en Sevilla es el misterio de la Trinidad, Sí, que es el único que exacto. vive de ese estilo, vaya. Exacto, bueno, y realmente en la provincia tenemos otro ejemplo, que además lo he podido ver hace escasos días, que ha tenido su salida extraordinaria. El dulce nombre de Marchena no deja de ser eso, un niño Jesús, un dulce nombre de Jesús, cargando y vestido al modo de los nazarenos sufrientes, con la cruz a cuesta, con su corona de espinas, su túnica de cola, porque, bueno, pues eso era esos resabios barrocos son los que nos dejan esos pasos alegóricos, ¿no? En pleno siglo XIX. También se sacarán incluso, me parece que la hermandad de Montserrat sacaba a San Isaías, por ejemplo. Había cofradías que sacaban a San Pedro en otro paso, ¿no? En el momento del arrepentimiento, ¿no? Ujú. Etcétera. Esos pasos se fueron perdiendo porque tomaban
hasta llegar a la configuración actual del 95% de hermandades que son Paso de Misterio y Paso de Virgen, pues en este momento del siglo XIX todavía quedan algunos pasos que, bueno, pues tienen ese carácter alegórico y, bueno, pues eso, Estrella, Iniesta, había muchos más realmente, pero sería innumerables, ¿no? Ujú. Yo creo que también ya puede ser un buen momento para pasar por el tema de la orfebrería, ¿vale? En esta época, pues quitando la pérdida que empieza a hacerse gradualmente de lo que vendrían a ser las ráfagas, en la orfebrería tampoco es una época en la que destaque mucho la orfebrería como tal. Sí que es verdad que tenemos un modelo de corona que se estrena primero con la Virgen de Regla y 10 años más tarde se hace una similar para la Virgen de Montserrat, que son obras de Palomino. La de Regla es de 1841 y la de Montserrat en 1851, ¿no? Son modelos de corona que beben del modelo de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, que son coronas biseladas con las estrellitas entre medio, pero que vendría a ser pues dos modelos que se renuevan y que a día de hoy pues podemos ver en algunos sitios proyectos de coronas nuevas que beben de ese modelo, ¿no? Incluso si Antonio me puede corregir, la corona de la Soledad de Cantillana, no sé si se puede enmarcar en esa misma Sí, época. sí, totalmente, es de esta época. Y además, desde aquí, tengo que felicitar a la Hermandad de la Soledad de Cantillana por la maravillosa, el maravilloso enriquecimiento que se le ha hecho a esta corona de una forma totalmente pulcra en cuanto a criterios de conservación y reversibilidad se refiere, ya que estos añadidos que se le han puesto se le pueden retirar y se puede visualizar la corona en su estado original. Es verdad que lo único que se le queda son las estrellas, porque ya forman parte del imaginario colectivo, pero la corona, pues bueno, sigue el modelo de la de Regla, ¿no? Y ahora, bueno, pues con este enriquecimiento que se le ha hecho, pues ha quedado una cosa espectacular que no merma pues la capacidad de poder verlo en su estado original. También es una época en la que se ponen de moda en esta recuperación que hacemos de los pasos de palio, por una manera de encontrar un engrandecimiento rápido, vendrían a ser pues estos palios de plata y que también podemos decir que no tanto en los pueblos, porque en los pueblos, por ejemplo, Antonio me comentaba antes, en Marchena, sí que disponen de palios que son las bambalinas de plata, ¿no? Pero que, por ejemplo, pues aquí en Sevilla, pues en la Macarena o en que, bueno, el palio que creo que luego después pasa a los gitanos o como lo estuvieron en la O, los palios estos que se realizan con la técnica de electrólisis, no me sale la palabra, electrólisis puede ser el término, Antonio. Sí, es electrolisis. Vamos, realmente lo que es como una especie de galvanoplastia, ¿no? Creo que es el término también. Y estos palios, pues bueno, dan un resultado estupendo. Es cierto que no es el valor, digamos, crematístico que tienen los palios de plata, por ejemplo, de Marchena, que es que son espectaculares, porque tanto el de la Soledad como el de las Angustias, que son de José de Olavide, de mediados de este siglo, pues bueno, son auténticas obras de arte. Estos pasos que estamos hablando, a lo mejor de Isaura, de Plata Rolf, ¿no? Que es lo que se llama, pues son más, digamos, para salir del paso, nunca mejor dicho. Es cierto que, por ejemplo, el de la Concepción del Silencio, el que hoy es el marco del retablo donde está la Santísima Virgen, ese sí era de plata, obra de Enrique Solí. Y, por ejemplo, también de Plata Rolf, como ejemplos de Plata Rolf, yo creo que el más conocido y que tengamos la suerte de poder ver en Semana Santa es el de la Virgen de Montserrat, esa crestería que recuerda como a las cresterías de los balcones, ¿no? Yo siempre la he relacionado las herrerías de los balcones. Y bueno, pues es de esta época también. Esta sí es Plata Rolf, que además, pues bueno, es uno de los iconos de la Semana Santa del siglo XIX. Luego vino, por ejemplo, el de la Macarena,
que es de 1871, que ya se nos viene un poquito más tardío. No obstante, hubo bastantes más. Por ejemplo, la O tiene uno en el año 1873. La Virgen de los Dolores de la Puebla de Casalla también tiene otro de menores dimensiones que además se ha recuperado hace poco para su salida del Viernes de Dolores. Luego para el Viernes Santo saca otro paso de características más grandes. Pero por lo general son pasos que, bueno, o sea, son elementos de orfebrería que vienen a, digamos, pues a dignificar de una forma llamativa y de una forma, pues digamos, efectista, lo que otras podían hacer con bastante acierto. De hecho, Bermejo, curiosamente, para Bermejo, según nos dice en su libro, el mejor paso de palio que paseaba por las calles de Sevilla, en el momento en el que él está escribiendo este libro, es el de la Encarnación. Encarnación de San Benito, que entonces era Encarnación de Triana. ¿Por qué? Efectivamente. Porque tenía las caídas de plata y que además pues tenía un gran sol con una paloma en el centro, que es la que le da el nombre de la palomita de Triana, que se le ha quedado. Y bueno, los que somos de la Carza, pues la seguimos llamando así, aunque ella sea de la Carza. Pues curioso, ¿no? También luego después, pues bueno, ya con este resurgir de los pasos de palio, ya tenemos por la llegada de las primeras sayas, de los grandes mantos bordados, con creo que el mayor exponente, el exponente más comercial que se conoce de este aspecto, pues son las Antunes, ¿no? Lo que pasa es que la obra de las Antunes no podemos circunscribirla solamente a lo que es las hojas de acanto. Creo que el primer gran manto que ellas firman es el manto de soles que tiene la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, que suele ser el manto con el que suele procesionar en Semana Santa, que luego después también veremos una versión bastante más grande que se estrena en 1880 en la Virgen de la O, que está actualmente en Espartina. Y creo que también se podría meter dentro de este mundo lo que es el terno bordado que saca la Virgen de Villaviciosa del Santo Entierro, ¿no? Que aparte ellas se dedican a bordar también todo lo que son las ropas del misterio, que el misterio es obra de Astorga, que es de esta época, y que desarrollan en esta época y que aparte no solamente se circunscriben a lo que son las hojas de acanto, ¿no? Sino que también en este paso del duelo pues introduce motivos góticos, ¿no? Bueno, en este caso ya me has dado pie a hablar de unos artistas que me apasionan, porque en este caso los bordados del Santo Entierro son de Teresa del Castillo. Son de Teresa del Castillo. ¿Qué pasa? Que este modelo que hace Teresa del Castillo será el que sigan las Antunes después. Realmente el bordado va a ser lo que más evolución y lo que más cambia a lo largo de este siglo. Porque empezamos con los minúsculos bordados de Antonia Basso, que lo podéis ver en Respuesta, esos bordados de la saya rosa del Valle. O, por ejemplo, la túnica que se ha recuperado hace unos pocos años para el Señor de las Tres Caídas de Triana. Pues la original se atribuye a Antonia Basso. Estos bordados se circunscribían a las cenefas. Total, llega un momento que el enriquecimiento de estas piezas irá haciendo que las cenefas vayan creciendo. No se nos puede olvidar que estos mantos, que no tienen toda su superficie bordada, sino que más bien constan de cenefa y salpicado, obedecen a criterios cortesanos. Realmente los mantos de corte eran así. De hecho, fíjate, en varios trabajos de la universidad he relacionado, y creo que con bastante tino, mmm, los mantos de la Orden de Carlos III, el manto de coronación de Napoleón, etcétera, todos estos mantos de corte europeo con los mantos de Patrocinio López, de Manuel Ariza. Por ejemplo, allí vimos el del Amparo. Ese manto, tú le pones un remate de armiño y puede ser un manto de corte perfectamente.
Vamos, incluso Eso irá yo incluso, Antonio, te lo podría llevar hasta lo que es el ajuar de la Virgen de Gracia de Carmona, ¿no? Que tiene muchos bordados de este estilo. también, también. Lo que pasa que el ajuar de la Virgen de Gracia de Carmona tiene una particularidad y es que fosiliza el atuendo de los Austrias, propio del siglo XVI y XVII. Por tanto, estas prendas tienen las formas o sea, la confección y el corte de la época del XVI y XVII, pero los motivos, de hecho, hay un manto que es verde, de Patrocinio López, además, que, bueno, pues es totalmente un manto de corte. Es una maravilla. Además, creo recordar que se ha restaurado hace bastante poco. Por lo tanto, tendréis buenas fotos en internet si lo queréis buscar. En También, ese sentido, sí, dime. yo te iba a decir, también quizá una cosa que pueda desarrollar estos mantos de corte no puede ser el manto de la Virgen de Montserrat, por ejemplo. Por supuesto, es que es, digamos, la evolución y el paradigma ya es el culmen de estos mantos de corte por su riqueza, por supuesto, porque además es que está ideado como un manto de corte por la simbología que tiene, Claro. pero esto ya viene de antiguo. Los mantos de este tipo, de cenefa y salpicado, o simplemente una cenefa, responden a la moda de la corte. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que en este momento del 19 ya se van desligando la moda de, de las imágenes con la moda de las personas, por decirlo de mal y pronto. Entonces, pues bueno, perviven estos elementos de corte, ¿no? Y estos mantos, pues digamos, de cenefa y salpicado. Creo que el que más reciente tenemos y el que más fresco podemos tener ahora mismo será el del Amparo, Sí. que muchos pudieron verlo ayer en la calle y si no, pues lo conocerán seguro. Es obra de Manuel Ariza en 1851. Bueno, y ¿En qué consiste? el terno también de salida de la Virgen del Rosario de San Vicente, ¿no? Que tiene. También de Manuel Ariza, del año 63. ¿En qué consisten estos mantos? Pues consisten en una pequeña cenefita repetitiva en la que los motivos se van entrelazando unos con otros de forma modular, ¿no? En módulo, que es el término correcto, y luego pues tienen un salpicado que cubre toda la superficie. Además, estos mantos permitían lo que en aquella época puso de moda la propia Virgen del Amparo, que eran unas vestimentas muchísimo más sueltas de lo que habían sido en el siglo anterior. Porque la Virgen del Amparo en el siglo XIX adopta la moda imperio, ¿no? Esa moda de corte imperio, esos vestidos de corte imperio y esos mantos mucho más sueltos, que en el siglo XVIII, pues bueno, todavía seguíamos con los atuendos de los Austrias. Pues ya en el XIX se elimina esas anchuras y esas rigideces para dar un estilo mucho más natural a la vestimenta, a lo que contribuía pues que estos mantos tenían pues simplemente la cenefa y un salpicado con lo que se podían recoger, con lo que se podían, pues bueno, disponer de la forma más natural posible. Claro. Que al final, bueno, la Virgen del Amparo en la actualidad no conserva de forma habitual esa vestimenta de corte imperio, pero sí que es cierto que es totalmente suya y que detrás de ella vinieron pues casi todas las glorias detrás, excepto las que ya tenían su iconografía muy fosilizada, como la Virgen del Rocío, la Virgen de Gracia de Carmona, la Virgen de Consolación de Utrera, etcétera. Pues sí, aparte que precisamente la Virgen del Amparo viene a ser la que tiene la fama por la que es la que inicia la moda de cómo tiene que vestirse una gloria sevillana, ¿no? Y Exacto. que a día de hoy, pues bueno, debido al historicismo imperante del siglo XX, muy finales del XIX, pues cuando estas imágenes, la Reina de todos los Santos, que se sigue vistiendo hasta el 29, la primitiva Iniesta, que hay hasta fotografías antiguas de la imagen que tenía, pues unos brazos supletorios que se le colocaban en los hombros para dar la sensación de que se podía vestir de una manera más ancha, ¿no? Incluso creo que a día de hoy la única imagen que presenta unas características así de este estilo vendría a ser la Virgen de los Remedios, que creo que es la patrona de Antequera, que lo mismo te la puedes encontrar pues con su talla natural, con su manto plegado y demás, y luego después pues cuando se la viste tiene una estructura que simula pues que tiene los propios brazos de vestir, que tiene una imagen que se lo pueden mover y demás, ¿no? Pues sí.
Y bueno, yo creo que si me dejáis hablar un poquito de Patrocinio López, me hacéis feliz, porque todo el mundo sabe que yo tengo cierta predilección por esta autora, porque bueno, aparte de ser la autora original del Manto de mi Virgen de los Dolores de las Penas, pues tiene una obra apasionante. Y además yo creo que es la que marca el cambio de estilo en bordado, y luego será Teresa del Castillo la que cambie el estilo de los diseños, en este caso de la mano de su marido. Pensad que hasta este momento lo que se borda se hace todo sobre el propio tejido, de una forma totalmente plana, que son bordados de una delicadeza magnífica. Pensad, pues fijaros, si podéis ver otra vez la foto de la saya de la Virgen del Valle, veréis que está todo bordado sobre el propio tejido, lo que se dice bordado directo, y que además pues tiene eso, técnicas de bastante planas, ¿no? Que tienen un efecto, digamos, liviano, plano, sin mucho volumen. ¿Qué hace Patrocinio López? Y voy a intentar colgar la foto. Patrocinio López, yo creo que es pionera en Sevilla en el uso de, de, de lo que son las preparaciones y los volúmenes. La que realmente trae a Sevilla estos bordados totalmente ampulosos en sus volúmenes, casi escultóricos, es ella. ¿Dónde podemos verlo? Pues en el manto de la Virgen de Montserrat, en el sin pegado de la Sacramental del Sagrario, en una saya, la saya de salida de la Virgen de la Alegría. También lo podemos ver en el manto de mi Virgen de los Dolores, por supuesto. Son unas piezas que son mucho más grandes, siguen ese mismo estilo de cenefa, pero desarrollan muchísimo ese volumen. Eso será lo que marque, bueno, pues lo que después serán conocidos, bueno, las Antunes, Teresa del Castillo, Consolación Sánchez, todos estos bordadores siguen esta estela de bordado voluminoso, bordado de un volumen, bueno, inaudito hasta ese momento. Y además, bueno, pues el efectismo de los mismos, pues se lleva unas lentejuelas, una suerte de grandes acantos con canastos de flores. Bueno, es una auténtica renovadora del arte del bordado, porque con el estilo imperio, ¿no? Ese estilo último ya neoclásico, súper, súper agotado ya, ella trae unas formas al bordado que, claro, no tienen el mismo impacto que tenían los anteriores, los que ya hemos mencionado. Eso ya se habían agotado, y es Patrocinio López la que trae pues ese volumen a las piezas. Creo que no se nota que me gusta mucho Patrocinio López. También podemos tocar, por ejemplo, que no hemos tocado las túnicas de nazarenos que se hacen en este siglo, por ejemplo, la túnica de Antonia Baza, que he puesto la foto por ahí del nazareno con la cruz al hombro del Valle, las túnicas, por ejemplo, que se le realizan al Gran Poder o al Señor de Pasión, incluso la que se ha recuperado hace poco con el diseño de Sánchez de los Reyes, ¿no? Que bebía de los diseños de esta época. Sí, en efecto, las piezas que estamos nombrando casi todas, pues son de esta primera época, ¿no? Que son, principalmente son Antonia Basso y las hermanas Zuloaga. ¿Quién es la alumna de las hermanas Zuluaga? Patrocinio López. De ahí viene ese uso de la lentejuela, de ahí viene ese uso de esa suerte de elementos metálicos que se incluyen por todas partes. Esa delicadeza viene de esos dibujos menudos, pero claro, llevados a otro estilo. Y bueno, de túnica de Cristo, Patrocinio López dejó unas cuantas. No en este momento, sino más tardía. Quizá la única que tengamos de este momento sea la de Jesús Nazareno de Nora del Río, una obra también interesantísima, que os la voy a dejar por aquí para que la veáis, porque si os dais cuenta, tiene el mismo diseño casi no, es idéntico a los mantos de Montserrat y de Dolores de San Vicente. No se nos olvide que ese manto era de la Virgen de Loreto y que en la actualidad se encuentra muy desvirtuado de su concesión original. La última intervención creo que fue por el 95, Sí, puede ser, ¿no? sí, sí, sí.
En el 96. Es que hice el TFG de este manto, entonces lo tengo, lo tengo controlado. Claro, y más siendo de una de tus hermandades, normal. Sí, el manto es una joya, ¿eh? Desde luego, cuando esté colocado o en la Casa Hermandad, si tenéis acceso a ella, y si no, cuando esté colocado en el paso, acercaos a ver la complejidad técnica que tienen las piezas, porque son una auténtica maravilla, Bueno, si podéis, de ya, verdad. ya de por sí que el palio es mm, la de las joyas que tenemos la Semana Santa, pero a más Henry, ¿no? ¿A mí qué me vas a decir? ¿Yo qué voy a contar? Claro, normal. Luego después también hablando un poco, ya que estamos hablando de los dolores de San Vicente, tenemos uno de los palios que siguen procesionando de esta época, que vendría a ser el que tiene a día de hoy las bambalinas exteriores, la hermandad de Veracruz, ¿no? Que no estaría de más pues invitar a la cofradía a recuperar el corte original de las bambalinas y esa crestería con pinchitos tan característica que tenían. Sí, además, bueno, me parece que me estoy haciendo publicidad. Hice no un boceto, sino un montaje, porque me calentó la cabeza Jesús Romano, y le hice un montaje que lo voy a colgar aquí, en el que salía, pues bueno, pues ese palio, sale ese palio, digamos, con la actual Virgen de las Tristezas, pero en su estado original, para que lo podáis ver. La actualidad, bueno, es de cajón, tiene una galonería en la parte superior que no corresponde, y bueno, pues aquí en este montaje que voy a colgar, ya lo tenéis, pues aparece otro palio distinto, que es el mismo, aunque no lo parezca, pero que no sería tan difícil de recuperar, porque además la mayoría de piezas que lo componían existen, ya sea en la propia hermandad de Veracruz, como la mayoría que la tenemos en las penas de San Vicente, que no tendríamos dificultad ninguna ni ningún problema en facilitar el acceso y el estudio a esas piezas para, para recuperar este conjunto, claro, que bien lo merece. Efectivamente. Vamos, yo recuerdo el año este que hubo, creo que fue en 2008 2010, un año que hubo el besamanos que se le hizo a la Virgen de las Tristezas, que apareció con el manto de la Soledad de Castilleja de la Cuesta, que también es otro manto que bebe precisamente de este estilo de hojas de acanto grande y demás, y que le venía a la Virgen pues como un guante, ¿no? Sí, además ten en cuenta que no solamente se le puso ese, sino que también se trajo de Espartinas otro año, se trajo el manto de los soles antiguo de la O, que era de las Antunes, de 1880, si no recuerdo mal, Sí, y que además, curiosamente, no gustó en la hermandad y pocos años después se sustituyó por otro, que es el actual de la Piedad de Jerez, que es otro manto magnífico. sí, O sea, fijaros que en este momento de la historia, la hermandad de la O es de las más pujantes, porque tiene capacidad para hacer un manto y si no gusta, lo cambia. Yo creo que además, O sea, precisamente, saliéndome un poco de lo que estamos hablando, pero como apunte, creo que la hermandad de la O puede ser la hermandad que más ha estado que más ha seguido las tendencias en lo cuanto ha sido en cambios de estética y de imágenes, ¿no? Porque no por las circunstancias que tuvieron con la guerra civil y los cambios de la Dolorosa, pero sí que es verdad lo que ha sido en la renovación constante que tiene la hermandad con los bordados y con el paso de palio, porque pasa de este paso del palio de plata con el manto de los soles al conjunto de las Antunes. Luego después, en los años 30 del siglo XX, lo cambia por otro palio que creo que está ahora mismo en Barcelona, hasta llegar al actual. ujú. Que sí que es verdad que es lo que tú dices, se nota que es una hermandad pudiente y que si no nos gusta algo, pues lo cogemos, lo cambiamos y que esto es lo que se lleva ahora, ¿no? Sí, sí, además que, verás, no tuvo ninguna clase de reparo en hacerlo. Fíjate que pasó de tener un palio de plata al uso totalmente decimonónico a un palio textil, que fue lo que se empezó a llevar a finales, y ya en los años 30 lo cambia por un palio regionalista, que es verdad que era de técnica de aplicación. Pues en los años 50 vuelve a hacerse otro proyecto de bordado a realce. O sea, realmente ha sido una hermandad que ha tenido pues siempre mucha disposición, ¿no? a estos cambios. Y ya que hablamos, por ejemplo, de los cambios que suceden en, estilísticamente en las hermandades,
siempre he sido un gran defensor de la Hermandad de Montesión como pionera en muchísimas cosas. Siempre lo ha sido. Primero, fue una de las primeras en ir bajo palio, si no la primera. Eso todavía está en duda hasta que se descubra quién fue. Fue la primera dolorosa en vestir una saya blanca en la Semana Santa de Sevilla. Hablamos de los años 60 del siglo XIX. Luego fue uno de los primeros mantos bordados en su completitud de toda la Semana Santa de Sevilla. Y bueno, luego ya en el siglo XX vinieron el palio de tul, que fue el primero de su tipo, el palio de malla, que fue el que se perdió en la guerra, y bueno, las novedades que ha aportado siempre la vestimenta de la Virgen. Desde luego ha sido Exactamente. una hermandad que ha sido siempre tremendamente inconformista, que espero que muchas tomen su ejemplo, porque desde luego es algo totalmente loable y bueno, que se enriquece muchísimo a una hermandad y a la historia de una imagen. Es una imagen por la que han pasado todas las modas, desde, Literalmente. desde el luto a Austria más severo hasta cuando se empieza a aliviar con los bordados, después el uso ya decimonónico, todos esos usos, incluso hasta los últimos, ya Garduño, ya todo ha pasado por ella. Es una Pero es que imagen incluso espectacular. te digo, Antonio, que es de las primeras con la que se recupera la vestimenta decimonónica allá en También, Sevilla, cuando también. Paleteiro le empieza a poner las golas, e incluso tiene un año lo que, bueno, supongo yo aquí en Sevilla sería hasta un atrevimiento la de vestir a la Virgen con esa estética de sacerdotisa, Bueno, ¿no? Que ni nos te recuerda digo. un poco al estandarte que tiene el sin pecado que tiene la Hermandad de los Negritos, ¿no? Sí, sí, sí. Además que piensa que los revival, ¿no? Que es la palabra con la que definimos estas recuperaciones de estampas antiguas. Pues bueno, yo creo que también fue de las primeras, Montesión. Es cierto que en la actualidad podemos vivir estampas del siglo XIX con muchísima facilidad porque eso ya se ha integrado en nuestra forma de vivir las cofradías, ¿no? De encontrarnos estampas recreadas cada 2 por 3. Pero hasta los años 90, que Montesión, la que primero lo hace, era muy difícil ver a una dolorosa vestida de esa manera, ¿eh? Y fue una cosa muy Efectivamente. valiente. Efectivamente. Así como curiosidades, además, que las tengo por aquí apuntadas. Esto es un lío de papeles tremendo. Pero bueno, fijaros, eh, el Gran Poder ya tiene una túnica de tisú en 1842. Fijaros que la primera no es la malva de persa que hoy está en Granada, sino que ya tenía una que la hizo Manuel Arisa en el año 1842 y pues siendo de tisú tendría que ser un soporte claro. Hombre, y aparte bastante llamativo para la época, porque creo que de esa época casi todas las túnicas que hay de Cristo son todas más o menos en color morado, más o menos oscuro, pero no creo yo que se saliera mucho de ese ámbito. Imagínate un Cristo como el Gran Poder, con la negrura que tenía que tener la imagen en esa época, con una túnica resplandeciente de tisú que tenía que ser llamativo por lo Pues menos. figúrate si era llamativo que la hermandad la devolvió. Figúrate tú si sería llamativo que la hermandad la devolvió, desde luego sería un pelotazo. Bueno, y hablando también del Gran Poder y que aparte en este fin de semana lo habéis podido ver de cerca, todos los que no lo hubierais visto a la estrella en la procesión de ahí de la extraordinaria, el manto que fue primero de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso y que gracias a esas compras que se hacían entre cofradías cuando se tenía esa necesidad de renovar el patrimonio, pues que gracias a la Hermandad de la Estrella a día de hoy se conserva y que para mi gusto es de los mantos de los mejores, de los mantos más bonitos que procesionan en la ciudad, Pues ¿no? sí, además el palio también conservamos los bordados, aunque no el diseño original, en Morón de la Frontera, la Virgen de la Esperanza lo tiene. Primero pasó a la Hermandad del Amor
haciéndole Juan Manuel Ujú. Rodríguez Ojeda una reforma que lo pasó totalmente a un palio distinto de figura, y en Morón pues incluso se le añade malla y se le añade pues bueno otra serie de elementos como fleco, que bueno pues lo alejan totalmente de su concepción original, pero que el palio existe, está en Morón de la Frontera. A ver si puedo buscaros una foto del palio en su estado original porque era bastante interesante. También, yo es que tampoco quiero pasarme un poco de la época que estamos pasando. Hace poco sí que es verdad que lo voy a poner aquí en el grupo que puso Jesús Romano en Facebook, una foto bastante curiosa del antiguo manto que tenía la Virgen de la Soledad San Buenaventura, que era un manto de camarín negro con una. Ya la encontré, la voy a poner. Un manto de camarín negro con una saya que cuando en los años 50 la Virgen se levanta, pues ese manto se le queda corto a la Virgen y se despieza y a día de hoy lo tiene repartido entre varias sayas y mantos de diario, ¿no? Pero que era un manto bastante bonito que sigue también pues estas hojarascas que son la moda de la época y como curiosidad pues para que la Virgen lo pudiera sacar durante esos años pues se le falseaba con la toca y se le colgaba de los brazos y de la parte baja de la espalda. Sí, claro, esto es, pues bueno, muchas imágenes han sufrido ampliaciones, ¿no? Desde el propio siglo XIX hasta hace no demasiado. Y pues muchas veces esta inventiva pues ha llevado a hacer modelitos de lo más interesante, desde luego. Ya evidentemente pues los años 70 se le hace otro, que ya sí le está a su tamaño, pero hay que tener en cuenta que la Virgen de la Soledad es una imagen que está arrodillada, que tiene pues las manos cruzada por lo general, que tiene o sea, cruzadas me refiero sobre el pecho o abiertas así en actitud implorante, que no es, digamos, no tienes la amplitud de vestimenta que tienen las imágenes que dan en otra actitud. Y claramente, pues bueno, pues le quedaba corto. Es un manto que además yo creo que lo que han querido recrear con el manto que se le ha hecho hace poco, que lo ha hecho Grande de León, es precisamente este manto de hojarasca, ¿no? Que bueno, pues conocemos por un par de fotos, tampoco tenemos gran referencia de ello, pero que sí, digamos como que era la intención de la hermandad recuperarlo en, digamos, de forma imaginada, ¿no? Ujú. Bueno, también un poco comentar en esta época que es cuando, aunque creo que sería un poco más posterior con las Antunes, pero cuando nace el tipo de bambalina que es a día de hoy el más común, el más comercial, ¿no? Que Sí, también es curioso eso ya tocaría para la semana la que viene. semana que viene. Vale, pero sí que Porque es verdad ahora que. los palios son casi todos con formas así muy geométricas, o sea, los cortes así muy geométricos, muy picudos, pero no se dividen en paños como los de ahora, que son en picos, que corresponden con los varales. Pero tampoco es una época que a lo mejor lo asociamos por decirse idea decimonónica, pero tampoco es la época de los palios de cajón. No, 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 no. Por Dios, los palios de cajón los recupera Ojeda en el siglo XX. Los palios de cajón no existían. Los palios de cajón textiles, claro, los de plata es otra cosa. Claro. Pero los palios de cajón textiles los recupera Ojeda, precisamente con el del Mayordomo y Traspaso. Lo que en esta época no había palios de cajón, eran casi todos palios con unas figuras onduladas, con unas formas así suaves, pero no eran de cajón. Vamos, ni mucho menos. Los palios de cajón son los palios barrocos. Efectivamente. De hecho, cuando se hacen los palios de la Iniesta en su estado original, Mayor Dolor y Traspaso, la Encarnación de Jerez, se siguen los modelos del palio del Valle, que es del siglo XVIII, del principio del XVIII. Porque Exacto, ese sí. palio es el palio típico barroco. Sí, tengo apuntado de 1800, de principios del 1800, ¿no? Es cuando además también le hacen la A principios de cerimonial. 1800 es cuando lo compra la Hermandad del Valle. Sí, pero luego Es anterior. después, claro, pero luego después se restaura, es cuando le hacen el techo de palio, que yo no sé si el techo de palio también es el actual, ¿no? El techo de palio me parece que es obra de Teresa del Castillo. Me parece. Salvo la parte central. Ujú. Tendría que comprobarlo. Y luego viene, ya hemos dicho que Patrocinio revoluciona la técnica y Teresa del Castillo revoluciona con su marido el diseño. Vienen, yo creo que algunos de los bordados más icónicos, ¿no? de esta época.
la túnica de las coronas de espinas del gran poder. Esa es una corona que... Uy, una corona. Estoy ya... que nos está haciendo tarde. Es una túnica que, bueno, pues como todos los dibujos de Antonio del Canto, pues tiene un sentido naturalista. Ya se empieza a introducir aquí el sentido naturalista de los diseños. Ya no se copian esas cenefas neoclásicas de roleos perfectamente equilibrados y simétricos o con una unión perfecta entre unos y otros, sino que ya se despliega un mundo natural, un mundo de hojas, de flores, de plantas, de elementos naturales que se disponen pues como los elementos naturales. Esto al final pues viene también del sentir romántico, de la idea estética que hay en ese momento, de que la, digamos, la imperfección de la naturaleza pues nos puede llevar también a una experiencia estética positiva. No como se pensaba a lo mejor en la época neoclásica, que era, pues eso, el orden, la simetría, la armonía. Pues aquí se rompe con eso y ya se busca un naturalismo a la hora de hacer las piezas bordadas que muchas veces pareciese que han crecido sobre las propias túnicas y sobre los propios mantos y sobre las propias sayas. Es una cosa tremendamente creativa que va a marcar el estilo posteriormente, bueno, de las hermanas Antúnez, de Consuelo Sánchez, de Elisa Y, Rivera también, y y también de también, Patrocinio López, que es que Patrocinio López ocupa medio siglo. Es que Patrocinio López empieza en 1840 y tanto y hasta 1880 y tanto no deja de estar activa, que es que trabajó muchísimo y pasó por muchos estilos. Lo que pasa que ya la segunda etapa la tenemos que dejar para la semana que viene. claro. No, yo lo único que también quería poner en valor un poco cómo es un ejemplo del mundo cambiante de que tenían que tener todas estas personas en el siglo XIX a finales, con el desarrollo de la tecnología, los medios de transporte, la comunicación. También ten en cuenta que a Sevilla llega el primer tren en torno a 1859. Y estaba el otro día preparándome esto, escuchando una charla que se hizo de las Antunes en la carretería y ponían en valor el cómo Muñiz, que era el marido de una de las Antunes, de las conexiones que tuvo que tener por un familiar que estaba casado con creo que era un holandés o una persona del norte de Europa, y cómo con esa conexión que tendrían de hacerle llegar grabados, dibujos y demás, cómo esta estética que viene del Arts and Crafts inglés, pues se irrumpe de lleno en lo que es esta estética de la Semana Santa, y a día de hoy pues es la raíz de la que bebe prácticamente casi cualquier diseño que veamos, ¿no? Pues sí. Además, este tipo de dibujos y este tipo de artes decorativas tienen una expansión rapidísima. Tiene una expansión muy rápida. Piensa que William Morris pues empieza a mitad de siglo, ¿no? A hacer sus diseños, a su hija le bordaba muchos de ellos. Piensa que es que estos papeles de pared, decoración de libros tanto por fuera como por dentro, se difundieron por Europa con una rapidez tremenda. Entonces calaron muy hondo en el sentido del gusto que había en ese momento y la decoración pues cambió de gusto desde ese orden, desde esa idealización de los motivos naturales a una representación más veraz. Os he dejado una serie de fotos de la obra de Teresa del Castillo, que además viene con su... está nombrado. Y fijaros, bueno, el primero de los mantos, mmm, que ahí lo luce la Virgen del Socorro de la Palma del Condado, ese manto era de la Virgen de las Lágrimas de la Exaltación. Sí, que Era, además hace poco lo llevo en un besamanos también. sí, 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 totalmente. Vamos a llamar que tiene la saya a juego todavía la Virgen de las Lágrimas. En ese sentido, este manto, por ejemplo, fíjense con qué facilidad resuelve con un campo de estrellas y ramas sencillas, cómo resuelve toda la superficie de un manto. Si nos vamos a la siguiente foto, fíjense en la saya de los soles del valle. La saya de los soles del valle
pareciese que la vegetación saliese de la parte inferior de la saya. Estos son criterios que es que ya nos llevan pues a lo más europeo del momento. Es que Antonio del Canto fue adelantadísimo. Yo diría vamos, que estaba a la par de lo que se hacía en Europa de ese momento, que hablando de España y de Sevilla en aquel momento, es mucho decir. Es mucho, mucho decir. Las otras dos piezas, por ejemplo, una saya, que están desde la Virgen de los Dolores de Villanueva del Ariscal, o una de las túnicas del misterio de la Quinta Angustia, fíjense, si es que son totalmente desordenados estos motivos, son unos diseños eh, de libre, digamos, de libre disposición, ¿no? De libre albedrío. Estas plantas cómo surgen y cómo se van ramificando en ramas, espinos, hojas de diferentes categorías. Y bueno, también el carácter simbólico que tiene esto. Esto no se nos puede olvidar, que esto tiene un carácter simbólico. Lo mismo que lo tiene lo anterior. Lo neoclásico también tiene su simbología. Y esto también. Piensen la hoja de acanto, que es la típica, ¿no? La que surge a partir de este momento, a raíz de estos diseños. Bueno, desde la época de los griegos ya tenía un significado la hoja de acanto relacionada con la resurrección, con la vida eterna, y ha sido una constante en las artes decorativas. Ha sido como un símbolo de eso, de vida, de renacimiento. Por eso se dispone en las prendas religiosas. Lo mismo con las flores, que además aquí están tratadas, que si ya nos vamos a los puntos de bordado, esto es que pareciese que estuviese labrado más que bordado, porque se alcanzó en esta época una maestría técnica que será la que heredarán después las Antunes, Ojeda, Victoria Caro, Concepción Manzano. Es que no estamos tan lejos de esa época, no estamos tan lejos. Piensen que Patrocinio López le da enseña a Concesión Manzano y que Concesión Manzano, bueno, pues fue oficial de varios talleres que luego serán punteros del siglo XX. Que es que estas técnicas se van a ir pasando, evidentemente, con los cambios en los diseños y se irán. Este es el origen de los bordados a realce con tanto realce, porque antes, como digo, era todo muy plano. Entonces aquí cuando pues se rompe esa tendencia y empiezan a, a, a destacar estos motivos de forma. De hecho, creo recordar que eh, cuando estrena una saya de las Antunes, me parece que es la Virgen de la Merced de Pasión, dicen que fue el paso más aclamado de la Semana Santa de ese año, por lo impresionante del trabajo que tenía esa saya, que yo creo que conserva parte de ella y que tenemos fotos de la saya completa, aunque en la actualidad está bastante alterada, es una saya blanca que suele lucir de diario. Yo también estoy compartiendo ahora, por no centrarnos solamente en lo que son las sayas, los mantos y las túnicas, también los sin pecados que se realizan en esta época. He compartido el sin pecado de Gran Gala de la Asunción de Cantillana, o el sin pecado, por ejemplo, que creo que es de la Virgen del Amparo, ¿no? Sí, Y otro que es el sin pecado sacramental de la propia sacramental de la catedral, ¿no? sí. Además que en estas tres fotos se ve perfectamente. De hecho, los impecados del Amparo y la Asunción son bastante parecidos. Son, de hecho, ambos de la Zuloaga. Y Patrocinio López, que es la siguiente que actúa, que es en el Sin Pecado bueno, en el estandarte sacramental realmente, de la sacramental del Sagrario, fijaros cómo es la misma forma, los motivos son muy parecidos, pero llevados a un volumen. Ahí empieza ese enriquecimiento de volúmenes y bueno, pues de ahí ya llegamos hasta el extremo, que ya llegaremos pues la semana que viene cuando hablemos de las Antunes, que esa será ya el volumen por el volumen. Esos serán mantos que tengan unos rellenos de unos, yo qué sé, los centímetros que tienen. Y muchas veces preparaciones que es que son impensables. O sea, lo que nadie se había atrevido, estas mujeres lo hicieron en su momento. Y bueno, marcaron lo que hacemos hasta hoy. Porque a día de hoy lo raro es ver un bordado plano, un bordado al estilo
previo al estilo neoclásico. Literalmente, o bueno, también lo que estuvimos hablando tú y yo el otro día, ¿no? El bordado isabelino, que es una cosa a día de hoy que es prácticamente imposible encontrarte un mantabordado de esas características. Yo siempre que menciono el bordado isabelino, lo primero que se me viene a la mente es el manto de la Virgen del Valle de Jerez. Sí, bueno, maravilloso. Además que en Jerez hay varios de ese estilo, que son, Y bueno, son bastante el comunes. terno que tiene la Virgen del Mayor Dolor también, que le pusieron También. hace poco para el traslado. Sí, que además la pude ver y el terno es una auténtica maravilla. Piensen que este estilo de bordado quizás, por sus propias características, tiene un problema y es que no es tan funcional en el sentido de que el pasado es mucho más complicado, muchísimo más. ¿Por qué? Porque son bordados directos, no están sobre un lienzo que después se aplica. No se recorta y se aplica a la pieza, sino que se borda directamente sobre el tejido. Entonces, a la hora de pasarlo, pues, claro, la practicidad fue lo que acabó, yo creo, con este tipo de bordado. Porque se vio que los bordados hechos aparte en bastidor Es eran más rápido. no rápidos, sino mucho más. Y bueno, ya quien fue la que, digamos, fue la maestra de esto, de hacer los bordados exentos y luego colocarlo. mm, y después, si dentro de 50 años el soporte se estropea, los bordados pueden estar intactos y se pueden pasar. Esa fue Esperanza Elena Caro. Esa fue Ujú. Esperanza. Que hacía todo, se hacía fuera. Salvo los caracolillos, alguna pieza pequeñita, pero la mayoría de cosas se hacían fuera y las piezas importantes se hacían todas fuera. Esto es lo que no se ve en el siglo XIX. Por eso yo creo que se pierde este tipo de bordado, que evidentemente tiene unas cualidades y unas características bellísimas. Yo creo que aquí tenemos varios ejemplos, precisamente el Sin Pecado del Amparo o el de la Asunción, si lo acercan ustedes, tienen un nivel técnico que se van a quedar patidifusos. Muchas veces Vamos, estos espejuelos, esta cantidad de elementos metálicos perfilados todos con una precisión tremenda, desde luego que es un tipo de bordado que es muy susceptible de recuperación. De hecho, algún proyecto tengo por ahí. En este caso creo que, vamos, se ha anunciado hace poco el palio de la Virgen de Los Ángeles, de la línea de la Concesión, está pretendido para que vaya en este estilo. Porque a mí me parece de recibo que se recuperen estos diseños y estas técnicas. pues sí, Antonio. Pues bueno, creo que ya también es un poco momento para ir echando el ancla, ¿no? En este Hombre, que nos yo hemos creo que ya hemos hablado explayado. bastante, ¿eh? Por eso te iba a decir que nos vamos a quedar sin contenido para la semana que viene. El que Y quiera hablar nada, más que nos invite a una cerveza. literalmente, o una bandeja de pasteles. Yo También, sí, azúcar por delante siempre es bienvenido. también. Así que nada, desde aquí daros las gracias a todos. Vamos, y Antonio también, estamos muy contentos porque veo que ha tenido bastante aceptación, que hay bastante gente escuchando. Perdón si a lo mejor no nos hemos podido parar a contestar a los mensajes que os habéis estado poniendo, pero es que nos hemos liado a hablar y no paramos. Y nada, con el beneplácito de Antonio, os quiero emplazar la semana que viene a otra entrega y en el que seguiremos hablando de lo que es el diseño y ya nos meteremos pues en las Antunes, que son pues lo que he dicho antes, un poco las grandes autoras comerciales que a día de hoy se conoce y también un poco pues a ir liberando la carga creativa que también por el tiempo se les ha ido atribuyendo por desconocimiento o porque eran las únicas autoras conocidas de la época, ¿no? Pues Más o sí, menos. pues sí. Lo mismo digo, hasta la semana que viene, si Dios quiere, por supuesto, y que si tenéis Pues cualquier duda, no dudéis en contactarnos, tanto a Jorge como a mí, estaremos encantadísimos de responderos sobre cualquiera de los temas que hayamos tratado, que para eso así, estamos. así que nada, que disfrutéis, que tengáis una muy buena noche y nada,
que nos esperamos aquí, esperamos todo el mundo la semana que viene, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme. Semana Santa Radio, la radio que se ve.